Ok, vamos ahora a un comentario midrásico de Génesis capítulo 6 al 9. Y de antemano quiero decirles, ¿verdad? Que esta parte es una parte muy interesante y vamos a tocar un punto que es clave en cuanto a entender el propósito de por qué el diluvio vino y por qué el escritor de Génesis incluyó esta sección y cómo es que en el Nuevo Testamento, más adelante, este mismo tema es utilizado y aplicado en cierto sentido de la misma manera, pero ahora a un nuevo auditorio, a una nueva audiencia. ¿Y quién lo utiliza de esa manera? Lo vamos a ver en esta parte. Así que vamos a entrar de lleno a ello. Una vez más, vamos a hablar de un comentario midrásico de Génesis 6 al 9 y empezamos con Génesis 6 del 5 al 13, según la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y luego dice el verso 9: esas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Verso 11. Acá vamos a ver este tema que viene debido a la maldad de la cual ya hemos leído en el verso 5. Dice en el verso 11: pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. O sea, la palabra camino es una forma de decir conducta o comportamiento, porque toda carne había corrompido su camino, su conducta o su comportamiento sobre la tierra. Verso 13, este verso es clave. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne. Y es ahí donde va a venir el diluvio después, mediante un diluvio. O sea, esa es la forma en que Dios llevó a cabo este fin, o este final, este propósito, este objetivo. He decidido poner fin a toda carne. Yo incluyo ahí mediante un diluvio, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. O sea, todos los que llevaban a cabo la maldad y la violencia. Por eso voy a destruirlos, una vez más, mediante un diluvio, junto con la tierra. Y después de este versículo, entonces empieza la narración de todo lo que es el diluvio. Pero esto es clave, este tema aquí del verso 13, lo vuelvo a leer porque es muy importante. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos, una vez más, mediante un diluvio, junto con la tierra. Este tema es tomado y comenta el Nuevo Testamento de la siguiente manera, y lo vamos a ver en 2 de Pedro 2, del 5 al 8. Dice así: tampoco perdonó al mundo antiguo, o sea, tampoco Dios perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, o sea, otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí vemos cómo habla en el verso 6 del tema de la destrucción, del cual leímos en el verso 13, capítulo 6 de Génesis. También condenó a la destrucción, o sea que así como condenó a la destrucción a los que murieron bajo el diluvio, dice, también condenó a la destrucción de la misma manera a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo. O sea, aquí
cuando dice también condenó la destrucción, vemos que la destrucción que Dios lleva a cabo no lo hace a través de otro diluvio, sino que a las ciudades de Sodoma y Gomorra las destruyó mediante fuego. Por eso dice, reduciéndolas a cenizas. Eso es lo que queda después del fuego y azufre que cayó, según el relato, sobre estas dos ciudades, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. O sea que Sodoma y Gomorra sirvieron de ejemplo, fueron destruidas por fuego y sirven de ejemplo, dice, para todos aquellos que vivirían impíamente después, como diciendo, tengan cuidado porque les puede pasar lo mismo. Verso 7. Además, rescató al justo Lot. O sea que así como rescató a Noé y a los otros 7 a través del arca, también dice, rescató al justo Lot, que estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. A través de este mensaje que estamos viendo, vemos cómo el comentario del Nuevo Testamento lleva a cabo el tema de la destrucción traída por Dios sobre ciertos personajes, y lo hace debido a la maldad, debido a la forma impía de vivir que tienen y debido a la injusticia que practican. En una ocasión lo hizo a través de agua con el diluvio, luego en este pasaje vemos que también lo hizo a través de fuego cuando lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero básicamente la situación, aunque utilizó un medio diferente de destrucción, la situación era la misma, o sea, había una forma impía de vivir. Ahora, ¿por qué no lo hizo con agua como lo hizo con el diluvio? Bueno, porque él prometió cuando el diluvio vino que solamente una vez lo haría y después de eso no volvería a matar con agua a la gente. Lo tenemos en otra parte de la escritura. Por eso aquí dice que lo hizo a través del fuego y lo redujo a cenizas. Pero vamos a ver qué dice la siguiente parte del comentario. Acá empieza a ponerse bastante interesante porque vamos a ver cómo dice aquí el pasaje. Y este es un comentario midrashico de Génesis 6 al 9. Dice así, y a los discípulos les dijo Jesús, o sea, a sus discípulos les dijo Jesús, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. O sea, de que antes de que pueda ocurrir esto, ansiar ver uno de los días del Hijo del Hombre y de que esto o que el día del Hijo del Hombre se manifieste en su día, entonces dice, primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. O sea que antes de que eso pueda pasar, primero tiene que morir. Es lo que significa. Y ser rechazado por esta generación. O sea, la generación, la gente contemporánea que vivía cuando Jesús estaba viviendo. Esa es su generación. Luego dice el verso 26. Así como ocurrió en los días de Noé, hablando del diluvio que acabamos de ver eso, así será también en los días del Hijo del Hombre. Dice aquí, hay una similitud, algo que es similar. Dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que, ¿cuál es la similitud? Que así como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé, o sea, en el arca y vino el diluvio y aquellos no hicieron caso, aquellos estaban en su forma de vida normal, tradicional, y vino el diluvio y no acataron el mensaje de Noé, no hicieron caso.
Entonces los destruyó a todos el diluvio, dice. Así será también cuando venga en los días del Hijo del Hombre. Ahora, esa comparación es que también estarían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque está hablando de que será similar o sería similar, según el pasaje, a como era la vida en los tiempos de Noé. O sea, la gente estaría distraída y estaría metida en sus cosas tradicionales de todo el tiempo. Ahora vemos en el verso 28 que dice así: fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Ya vimos el ejemplo anterior de Pedro, cuando leímos en segunda de Pedro. Acá dice lo mismo, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Verso 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. O sea que aquí el punto de comparación o el tema similar es la destrucción que se lleva a cabo de los que no hacen caso, de los que ignoran la advertencia. Una viene a través del diluvio, como dice aquí, los destruyó a todos. La otra viene a través del fuego y azufre y los destruye a todos. Pero dice el verso 30, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Fíjense de lo que dice Jesús aquí a sus discípulos. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche, dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra dejada. Verso 36. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. De antemano les quiero decir que Jesús aquí, al mencionar todos estos tomados y dejados, cuando usa la palabra uno será tomado y el otro dejado, no se está refiriendo con la palabra tomado a ser raptado o a ser arrebatado en el arrebatamiento o en el rapto. No está hablando de eso. No tiene nada que ver absolutamente con eso. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero aquí, vuelvo a repetir, dice, todo el que procure, verso 33, el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra dejada. Y el verso 36, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Hay películas que han pasado últimamente, en algunos años anteriores, en donde la gente piensa, o los productores de esas películas han pensado, que estos pasajes se refieren al rapto o al arrebatamiento, dando a entender que en un momento a otro, la gente que es tomada es llevada en ese rapto al lugar donde tienen que ir en el cielo y las demás personas son dejadas aquí en la tierra y no saben qué es lo que está pasando y a dónde se fueron los demás. Pero aquí no tiene nada que ver porque el contexto es completamente diferente. No está hablando de eso. De lo que está hablando es que había una práctica muy común en el Imperio Romano, que cuando el emperador llegaba o cuando el ejército del emperador llegaba y se topaba con las personas, a algunas las tomaban para ser llevados como esclavos y para servir al emperador en el servicio, al servicio del ejército. Pero muchos los tomaban y los llevaban como esclavos y los llevaban y los esclavizaban toda su vida y se los llevaban hasta Roma o a otros lugares en donde viajaban pues básicamente el ejército romano, los soldados del ejército. A otros los tomaban y los tomaban para llevarlos como ejemplo para la gente en donde estaban ellos conquistando, los llevaban a ser crucificados, o sea que los tomaban para matarlos. O los tomaban para matarlos o los tomaban para llevarlos como esclavos. Y de eso está hablando aquí. De el que quiera salvarse, dice, acuérdese de esta advertencia, preserven su vida
y huyan, no se pongan en el camino de los ejércitos, es lo que está tratando de decir. Ahora vamos a ver a qué tiempo se refiere esto. Vuelvo a repetir, no se está hablando del rapto en ningún sentido. No es el contexto del pasaje. Ok, seguimos acá. Esto es de Lucas 17, 22 al 36. Y luego vemos aquí el verso 37. Cómo es que los mismos discípulos de Jesús le preguntan, respondiendo ellos, o sea, el verso 37 dice, respondiendo ellos, los discípulos le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, esto nos da una clave. ¿Dónde ocurrirá esto? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Otras versiones traducen los buitres, como dando a entender, donde hay un cuerpo muerto, se juntan los buitres, porque hay un cuerpo muerto. Y esa es la costumbre, que cuando nosotros vemos algún animal muerto en algún lugar desolado, enseguida las aves de rapiña se acercan porque ya han identificado un cuerpo muerto y se quieren acercar para comer de ese cuerpo muerto, la carroña. Y aquí está hablando de ese mismo tipo de señal o de suceso, donde el cuerpo muerto, vamos a ver a quién se refiere un poquito más adelante, y también quiénes son las águilas, vamos a ver quiénes son esas águilas de manera metafórica. Acá lo vemos en el verso 20, pero ahora va a ser de Lucas capítulo 21, mismo evangelio. Dice, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. Eso fue en el capítulo 17. Más adelante, en el mismo libro, en el mismo contexto de ese libro, dice así. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, está hablando de los ejércitos romanos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella. Es a lo mismo que se refería en el capítulo 17. Los que estén en los montes, los que estén en el campo, uno será tomado, uno será dejado. Eviten ese tipo de confrontación, dice. Entonces los que estén en Judea, verso 21, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza. Eso es muy importante que ustedes lo vean. Dice este verso 22, porque cuando el tiempo de uno de los días del Hijo del Hombre se manifieste, dice, será cuando pase esto, porque estos días son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y dice el verso 23, hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Y luego dice, porque habrá una gran calamidad o una gran tribulación sobre la tierra. Pero aquí está hablando de la Tierra Santa, no está hablando de la Tierra en cuanto a todo el planeta, ni tampoco estaba hablando de la Tierra como el mundo conocido en su totalidad de aquel entonces. No, está hablando de la Tierra Santa, o sea, del territorio de Israel. Habrá una gran calamidad sobre esta tierra. ¿Por qué sabemos que es a eso? Porque ya dijimos que dice cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. O sea, no está hablando de todo el imperio romano, de toda la tierra habitada, mucho menos del planeta, sino que está hablando de la Tierra Santa. Y luego, para especificar, dice, e ira para este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío. O sea que sabemos que está hablando de la Tierra Santa y del pueblo judío. Por favor, de antemano, quiero decirles que este pasaje no está hablando para nada de nuestros días o de nuestro futuro. Está hablando de nuestro pasado. Y sí está hablando del pueblo judío y no tiene absolutamente nada. Vuelvo a repetir, nada, 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 nada que ver con lo que está pasando en Israel el día de hoy, con los problemas que están pasando en Israel. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Estamos hablando de algo que pasó, como dice aquí en el verso 24, caerán a filo de espada. Eso ocurrió en el año 70, hace ya 20 siglos, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén, será pisoteada por los gentiles, o sea, los ejércitos romanos,
hasta que los tiempos de los gentiles, o sea, de los ejércitos romanos, se cumplan. Entonces vemos aquí que lo que ocurrió en una época, sí, cuando Jesús lo dijo, era para su futuro, pero no es para nuestro futuro. Era el futuro de ellos, tanto de los discípulos como de Jesús y del pueblo en el cual vivían. Pero recuérdense que él dijo, primero es necesario que yo sea rechazado y que ocurra lo que tiene que ocurrir en esta generación, o sea, a los que eran contemporáneos de su propio tiempo. Y sí, esto ocurrió aproximadamente, o sea, en el año 30 dijo él esto, y pasaron 40 años, una generación completa, y justo cuando la generación terminó, y antes de que pasaran los 40 años de la generación, se llevó a cabo esto, y la palabra de Jesús se cumplió al pie de la letra. Es lo que dice Lucas 21, del 20 al 24. Sigue diciendo, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué son días de venganza? ¿Y por qué dije yo que había que poner atención a esa frase, días de venganza? No son días de venganza nuestra de los gentiles, no son días de venganza de la iglesia cristiana, no son días de venganza de ningún movimiento terrorista del día de hoy, ni de ningún país del día de hoy o del futuro nuestro. O sea, que vaya a pasar en nuestro futuro de hoy en adelante. Está hablando de eventos del pasado. Dice aquí, verso 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del fuego eterno? Verso 34. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos, fíjense cómo Jesús le dijo a estas personas, algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Y acá vuelvo a leer, fíjense cómo Jesús se refiere a las personas que estaban escuchando esto en los días en que él dijo estas palabras. Estamos hablando de una generación, a la misma gente que estaba escuchándolo a él cuando él estaba vivo en su ministerio terrenal. Dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del fuego eterno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Acá es lo que dijo Jesús que iba a hacer. Yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes, los que están escuchando, los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Y acá dice, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra santa, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. O sea, aquí está hablando del templo de Jerusalén. Verso 36. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación no se refiere a esta generación en la que vivimos hoy día nosotros. Se refería a esta generación donde vivía Jesús en el primer siglo. O sea, si él dijo eso en el año 30 después de Cristo, esto se cumplió a no más de 40 años, que es lo que tarda una generación, y exactamente se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Esto está hablando de puros eventos del pasado. Dice así la lamentación que Jesús hizo sobre Jerusalén, y esto viene de Mateo 23, 33 al 39. ¿Por qué es que son días de venganza? Son días de venganza de Dios, no de nosotros. Y vuelvo a referirme, no se refiere en absoluto a nada de lo que está ocurriendo en Israel el día de hoy, ni a nada de lo que va a ocurrir o pueda ocurrir en el futuro. Esta profecía es una profecía cumplida ya en el primer siglo y no tiene nada que ver con nuestro futuro, ni con el día de hoy. Dice versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa, o sea, el templo de ustedes, se les deja desolada. O sea, está hablando de algo que iba a pasar 40 años después. Y pasó. Porque les digo que desde ahora en adelante, o sea, desde el punto en que Jesús menciona eso,
en el año 30, no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y Jesús no estaba hablando de su segunda venida. De antemano quiero decirles que yo creo firmemente en la segunda venida de Cristo, de una manera física, corporal y en nuestro futuro. Pero este pasaje no está hablando de la segunda venida de Cristo en ese sentido. Está hablando de una venida del Hijo del Hombre en juicio sobre aquella generación que lo rechazó. Y es, como ya vimos, debido a razones que el mismo pasaje nos dice en Mateo 23, del 33 al 39. Y se refiere a una generación que recibió ese castigo de la misma manera en que, como en los tiempos de Noé estaba pasando, así ocurrió en los días de la manifestación del Hijo del Hombre en juicio. El pueblo estaba comiendo, casándose, haciendo su vida como la estaba haciendo, hasta el día en que vino la destrucción y se los llevó a todos, ¿no? Y exactamente eso pasó. Entonces, tenemos esto aquí y la pregunta del día de hoy es, ¿alguna pregunta sobre el tema la destrucción física de los impíos durante un tiempo conocido como días de venganza? Y hemos visto, que eso se refiere al año 70 después de Cristo. Vamos a dejar de compartir aquí. Y ahora sí vamos a las preguntas o comentarios. Sí, hermano Raúl. ¿Me escucha? Adelante. Sí, le escucho muy bien. Hermano, ese comentario Midrashico, ¿qué comentario? No, hermano. Ahí le digo que derribó todavía muchos castillos. Y sí me atrevería a predicar en la iglesia. Está muy interesante. Muy Eh, eh, interesante. Está muy interesante. Y ah, cuanto muchas personas han explicado, han hablado acerca de eso, he escuchado predicadores que hablan de esos mensajes, de esos textos que usted citó, y todo lo llevan al futuro. Pero con esta explicación que usted ha dado, me ha dejado, pero impactado, está, pero súper, súper, qué bendición. Es una bendición escucharlo, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Ahora quiero decirles que muchas veces hay mucha gente que trae este argumento a colación y dice, bueno, entonces si todos esos pasajes no tienen nada que ver con nuestro futuro, entonces ¿qué chiste tiene la Biblia? Como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con la Biblia, no hay ninguna profecía que se refiera a nosotros, como queriendo decir, si no estamos en la película, entonces ¿para qué la vamos a ver? ¿Verdad? Pero yo creo que no se dan cuenta del propósito que la escritura tiene. Si yo leo esos pasajes y veo que todo lo que Jesucristo dijo se cumplió al pie de la letra, eso me lleva a dos conclusiones básicas. Primero, que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, Amén. que lo que él dijo y lo que él predijo tenía la autoridad para eso y que él sabía a qué se refería. Y segundo, que si él dijo una cosa y se cumplió al pie de la letra, eso quiere decir que todo lo que él nos enseña es correcto y verdadero. Y que Jesucristo es una profecía segura. O sea que si Jesús dijo algo que iba a pasar, pasó. Y ninguna de sus profecías falló. Ahora, los ateos, los agnósticos, los escépticos tratan de encontrar cosas y decir, mira, él dijo esto y nunca se cumplió, aquí falló. Él pensó de sí mismo esto y estaba equivocado. No, los equivocados son ellos, que no han logrado entender bien el contexto de lo que Jesús está hablando. Porque cuando uno se enfoca bien en el contexto, la palabra se hace bien clara. Y entonces digo yo, wow, el Señor predijo esto y se cumplió todo al pie de la letra. Eso quiere decir que su palabra es verdadera. Y su palabra es verdadera, entonces yo respeto su autoridad y me someto a él. Amén. Me sujeto a él. Porque solamente hay tres opciones con Jesucristo en cuanto a lo que dijo. O él es un lunático, un loco, que predijo cosas que él pensó que así eran, pero que nunca fueron así. Esa es una opción.
es un lunático, o sea, un loco, Dios le bendiga, hermanito. o es un mentiroso que no estaba loco, Gracias. pero dijo mentiras que nunca se cumplieron, o es el Señor del cielo y de la tierra, que es Dios manifestado en carne para nuestra salvación, y que lo que Él dijo todo es verdad, y que nada de lo que Él dijo quedó en tierra, sino que todo se cumplió. Tenemos tres opciones: o es un loco, o es un mentiroso, o es el Señor de la creación. ¿Cuál de las tres opciones quiere usted escoger? Se las dejo a su propio criterio. Sí, es Madeline. Adelante. Puede abrir su micrófono. Hola, bendiciones. Mucho gusto. Mi nombre es Madeline, misionera en República Dominicana, y me gustaría hacer un comentario al respecto de este pasaje que acaba de explicar. Y es Adelante. cómo podemos ver que el 90%, o vamos a decir, vamos a ponerle un 70% de lo que literalmente dice la Biblia desde Mateo 23 a Mateo 24 y los demás evangelios se cumplen antes. O sea, básicamente en el año 70 después de Cristo, como el Señor le había dicho, o sea, ustedes no van a ver, no esta generación no va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Pero cuando nosotros vemos esta generación, nosotros estamos pensando que es la generación del siglo XXI, o sea, que no va a pasar un siglo más que antes que se cumpla todo eso, pero eso es un error, no solamente bíblico, sino hasta podemos decir eh, eh, de escuela, no sé, por decirlo así, porque un siglo no es una generación. Entonces, es más hermenéutica para poder comprender bien la Biblia antes de que nosotros simplemente leamos y literalmente transcribamos lo que estamos leyendo y de una vez lo relacionemos con el fin del mundo. Así es, muchas gracias. Y si ese es un error de hermenéutica, de interpretación bíblica, y lo que pasa es que hay ciertas personas que tienen un tipo de teología que se llama teología dispensacionalista, que tienen un tipo futurista de interpretar la Biblia. Por lo general son dispensacionalistas. Y lo que hacen es simple y sencillamente, al darle este aspecto o este enfoque futurista a todo lo que están leyendo, hacen que su propia teología gobierne al texto bíblico. En lugar de dejar que la Biblia gobierne la teología de ellos, hacen al revés, le imponen su propia teología. Es como que yo dijera, si yo creo que estas cosas me las enseñaron y mi teología es que deben de ocurrir en el futuro mío, en nuestro futuro, entonces yo voy a buscar la forma de que esa teología gobierne el pasaje. Y entonces forzamos el pasaje para que tenga un sentido como para el siglo XXI y que se refiere a cosas que todavía no se han cumplido y que esa profecía entonces se refiere a algo de nuestro propio tiempo en nuestra propia generación. Pero eso es hacer que una teología externa, sistemática externa, sea impuesta y fuerce, violente el texto en su contexto y se le imponga una teología que no tiene. En lugar de dejar que el texto mismo, en su contexto literario, en su contexto histórico, en su contexto, o sea, cultural contextual que tiene, nos vaya informando de qué se trata. Y entonces después podamos decir, entonces esta teología que tengo que hacer yo no es una teología futurista, sino que este pasaje me enseña de una manera diferente. Y está hablando de algo diferente. Ahora, tristemente, los que tienen este aspecto futurista de enseñanza, muchos de ellos han caído en un aspecto sensacionalista. Usted busque otros canales de enseñanza bíblica o de fuentes de lo que es páginas de redes sociales, y si usted ve alguna cosa que tiene que, cualquier canal o página web que enseña que es una cosa, que esos pasajes se refieren a algo de nuestro futuro y que se refieren a la guerra que está pasando el día de hoy y todo eso, y que es un aviso de que ya pronto esto y pronto aquello, es una teología futurista.
que le impone a esos versículos una teología que el texto no tiene. Pero si usted se fija cuántos seguidores tiene esa página, van a ser miles y no millones. Porque la gente nada más está curiosa, queriendo saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Tiene comezón de oír algo que le agrada, algo que le causa sensación. Y usted vea cuántos, usted mire cuántos hay estudiando en un canal serio. Ya no digamos el mío, cualquier otro que tenga una forma seria de enseñanza. Usted se va a dar cuenta cuántos estudiantes hay y cuántos hay en uno que es sensacionalista y populista, ¿verdad? Porque a la gente le gusta eso, ¿verdad? Y si yo me pusiera a hablar de eso de una forma así, estaría lleno el canal ahorita. De gente debatiendo de que si quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, de que cuándo va a pasar la... Como hace poco estaba viendo un canal allá de que ¿qué? La luna no sé qué y la semana que se oscurece la luna y que el sol se va a poner negro, que no sé qué, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el pasaje, ¿verdad? Puras fantasías, ¿verdad? Puras fantasías de gente con mente calenturienta. Es todo lo que es, ¿verdad? Siento mucho decirlo de esa manera, pero es que así es, ¿verdad? Sí, hermana Angélica. Sí, está bien si yo veo una relación entre el juicio del diluvio, luego una recreación, y ahora en este comentario veo un juicio anunciado para luego ¿cómo decir? La entrada al nuevo pacto o, o una recreación espiritual. Hay como una relación entre esos dos. Sí la hay. O sea que, en pocas palabras, lo que está diciendo el comentario midrashico es que, porque el que hace ese comentario es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús lo que hace es utilizar el tema de la destrucción. ¿Cómo es que en los tiempos de Noé la gente fue destruida por no estar enfocada en Dios? ¿Cómo es que la gente de la época de Sodoma y Gomorra también fue destruida por no estar enfocada en Dios de una manera correcta, ¿verdad? Y también el tiempo en que llega Jesucristo mismo, se presenta a su pueblo y el pueblo lo rechaza porque tampoco estaba enfocado en Dios de una manera correcta. Entonces, el mismo tema es lo que es recurrente. Ahora, en ese sentido, Jesucristo, de una manera, para mí digo triste, porque Jesús es muy claro cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, como quien dice, quise salvarte, quise juntarte debajo de mis alas, así como la gallina quiere traer a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, le dijo. Se le estaba refiriendo directamente no al pueblo, sino a los líderes religiosos, a los fariseos y saduceos que estaban como líderes del pueblo, que alejaban de Jesucristo al pueblo, en lugar, y ellos mismos no aceptaron, ¿verdad? Porque sabían las implicaciones de aceptar lo que Jesús predicaba. Eso significaba de que lo tenían que aceptar como rey a él, no como un rey físico, sino como el rey espiritual de sus vidas, ¿verdad? No como un rey físico. Pero eso implicaba que si ellos hacían eso, pues básicamente el orgullo de ser los líderes de la religión se les venía abajo porque dejarían de ser los líderes del pueblo, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que el día de hoy tiene ese problema, que prefieren predicar un mensaje que les acomode y seguir siendo los líderes de sus propios imperios eclesiásticos que simple y sencillamente decir estaba equivocado y por allá no va la cosa. Entonces, ahora, significa de que porque en el año 70 se cumplió esto y porque era un pasaje que directamente hablaba de algo que tenía que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, de esa generación del primer siglo, y no con el pueblo judío ni siquiera de la segunda, tercera, cuarta, quinta o cualquier otro siglo, sino nada más con el pueblo judío de la generación de Jesús, porque es muy claro, ¿verdad? O sea que
sufrió el pueblo judío en esa generación, específicamente se refería a esa generación y lo vimos. No tenemos tampoco derecho para que lo que le pasó a ese pueblo en esa generación, nosotros lo perpetuemos y se lo sigamos achacando al pueblo de Israel generación tras generación tras generación. Así no es, ¿verdad? Pero tampoco es, y eso es lo que el mundo cristiano ha hecho, achacarle una culpa al pueblo judío después del primer siglo, generación tras generación y siglo tras siglo, hasta el día de hoy. Es lo que nosotros conocemos como antisemitismo, ¿verdad? Pero el hecho de que yo esté diciendo lo que estoy diciendo a mí no me convierte en antisemita en ningún momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo amo al pueblo de Israel. Yo quisiera que todo el pueblo de Israel pudiera ser salvo por la gracia de Dios, así como amo a todos los demás pueblos, y de igual manera quisiera que todos los demás pueblos pudieran ser salvos por la gracia de Dios. Que todos no tuviéramos que sufrir nada por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero tristemente no es así. Antisemita es aquel que propaga el odio y que siente odio hacia un pueblo. Yo no siento odio hacia ningún pueblo. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo quisiera yo que yo fuera maldito por Dios? Si de esa manera pudiera salvar a algunos que son hermanos míos, dijo él, ¿verdad? Según la carne. Y muchas veces nos sentimos así, igual que él. Pues ojalá y si yo pudiera hacer algo para poder salvar a otro, ¿verdad? Pero Pablo sabía que él no podía hacer nada físicamente hablando para poder salvar a su pueblo, ni tampoco nosotros. Pero cosas espirituales sí podemos hacer, que es orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que su misericordia sea con todos. Pero otra cosa que sí podemos utilizar del pasaje es ver cómo, no por interpretación o por cumplimiento, sino por aplicación, decir, bueno, pues si los del tiempo de Noé les pasó esto porque no se enfocaron en Dios, y a los de Sodoma y Gomorra les pasó eso de la misma manera porque no se enfocaron en Dios, y a los del pueblo judío el primer siglo les pasó esto porque no se enfocaron correctamente en Dios, pues entonces con esos tres ejemplos, o aunque sea con uno, cualquiera que sea, yo tengo que enfocarme en Dios para que no me vaya a pasar lo mismo. Esa es la lección que nosotros agarramos por aplicación de lo que está diciendo la Escritura. Si a aquellos les pasó eso porque no se fijaron y no pusieron su fe debidamente donde debían poner su fe, pues entonces yo no voy a permitir que a mí me pase eso. Yo sí voy a creer. Yo sí voy a fijar mi fe y mi confianza en el Hijo de Dios para vida eterna. Y lo demás, Dios se va a ocupar de ello. ¿Sí me doy a entender cómo funciona la aplicación, hermana Angélica? Sí, sí. Y sería similar entonces en la parábola de las 10 vírgenes. Cuando Así las es. vírgenes que estaban durmiendo y no vieron que el esposo había llegado, se refiere a ese tiempo. Sí, precisamente, porque en el capítulo 24 de Mateo, luego viene el capítulo 25, y está hablando en el capítulo 25 de la manifestación del Hijo del Hombre en cuanto al nuevo pacto. Entonces vino el cambio de pacto y algunas de las mujeres las agarraron como imprudentes, o sea, las sorprendieron en su imprudencia, pero hubieron otras que estaban apercibidas. Entonces, O sea, representando, el novio llegó representando, y ajá, representando en su ellos estaban esperando. ellos lo estaban esperando, cierto pueblo lo recibió, aparejado, preparado. Está hablando del mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo judío. En su contexto cultural, a través de la parábola de las 10 vírgenes, está diciendo, cierta gente del pueblo judío de su tiempo, de ese primer siglo, estuvo aparejado para recibir a Jesús a través de la figura de las vírgenes que estaban apercibidas y entraron a las bodas, entraron al nuevo pacto. Pero hubieron otras que no estaban apercibidas, que Jesús terminó diciéndoles, no las conozco, y recibieron su castigo, incluso físicamente hablando. Pero lo que pasa es que, como él habla, como ahí está como en un verbo futuro, como que eso va a pasar, dice. Entonces,
siempre se interpreta de que eso va, incluso dicen, bueno, Ah, ese es otra es- fase del arrebatamiento y nosotros sí. lo seguimos postergando. Está puesto en futuro, sí, pero es futuro desde el tiempo de Jesús en adelante, no es futuro de nuestro tiempo en adelante. Ese es el error hermenéutico al cual se refirió la hermana que habló hace un rato, de una manera muy correcta, la hermana Madeline, ¿verdad? Ella estaba hablando precisamente de eso. Ese es el error hermenéutico en que la gente cae, de no regresar en el tiempo y ubicarse en el contexto original del pasaje, sino pensar que el pasaje es para nosotros el día de hoy desde nuestro propio contexto del siglo XXI y en el hemisferio occidental. Así la gente es como interpreta la Biblia, ¿verdad? Equivocadamente, ¿verdad? Gracias, hermana Angélica, por la pregunta. Ahora sí, hermano Fernando, adelante. Hermano, en los pasajes que usted que hemos compartido, habla en la versión Reina Valera de la gran tribulación, ¿verdad? Lo que quiero preguntar es decir, esa gran tribulación yo creo que ya ocurrió justamente en el año 70, Así ¿verdad? es. Porque fue gravísimo, que inclusive creo que es uno de los eventos menos estudiados y menos predicados, que tendría que formar parte de toda la predicación completa del Evangelio, lo que ocurrió en ese año, ¿no? Lo Sí, que quiero preguntar es esto, porque algunas posturas, no sé, creo que los amilenialistas creen que va a haber una gran tribulación. La pregunta es esta, ¿puede ser que se repita? Es decir, ¿es posible eso si ya eso se cumplió? Porque yo lo que usted decía recién de que lo que el Señor dijo se cumplió, a mí no, me genera confianza, me genera fe, me genera respeto, me genera adoración y alabanza a un Dios que cumplió exactamente lo que dijo que se iba a pasar, ya se cumplió, ¿verdad? No obstante, estos hitos, digamos, que en las teologías futuristas se sabe decir, la gran tribulación, la aparición de lo otro, son como que hitos que van formándose porque están esperando ese evento futuro, ¿verdad? No obstante, acá queda claro que estos juicios ocurrieron en esa época, y es verdad que yo creo también en la segunda venida de Cristo literal, pero ya no tengo claro el tema porque tribulación siempre ha ocurrido, desde aquel entonces hasta 2000 años de historia de humanidad, siempre ha habido y hay tribulaciones y pueblos que están en tribulación, ¿no? Y siempre está ese foco que está, ¿no? Ese foco de la gran tribulación, entre comillas, que se espera a la humanidad. ¿Hay algún pasaje en la palabra que amerite que se espere una gran tribulación? yo En no el lo creo, contexto. no lo creo así, ¿verdad? Mm. Yo no creo en el segundo y tercero y cuarto cumplimiento de una misma profecía. Hay gente que enseña el doble cumplimiento y el tercer cumplimiento y el cuarto cumplimiento A eso, a eso me y si refería, sigue pasando el tiempo y exactamente. todavía no encuentra algo que le guste como el cumplimiento de eso, pues alarga más el tiempo hasta que llene los requisitos propios de ese intérprete, ¿no? Pero la Biblia nunca, al menos no he encontrado yo ni siquiera un pasaje que tenga doble cumplimiento literal de esa manera, ¿verdad? Porque lo que Jesús dijo tuvo su cumplimiento literal, ¿verdad? Claro. Lo dijo y literalmente pasó, ¿verdad? Entonces, puede ser que al decirlo haya utilizado figuras de lenguaje, pero en cuanto a que el cumplimiento ocurrió de una forma literal, ocurrió de una forma literal, ¿verdad? Claro. Ahora, él sí utilizó figuras de lenguaje para darle énfasis, para darle colorido al relato, ¿verdad? Pero cuando habla de la gran tribulación, él dice específicamente cuándo iba a ocurrir, dónde iba a ocurrir. Es más, hasta dijo, primero es necesario que yo sea rechazado y muerto por esta generación. Y en el capítulo 24 de Mateo dice claramente, todas esas cosas tendrán que pasar, ¿no? Pero no pasará una generación antes de que esto ocurra. Entonces, él pone la referencia en cuanto al límite de tiempo, ¿verdad? Tampoco dice, ocurrirá en esta generación y estén pendientes porque se va a estar repitiendo esto varias veces. No dijo eso, ¿verdad? Entonces, yo por eso no tomo pie para pensar que una profecía se puede estar repitiendo. Ahora, yo creo que el problema de los hermanos que interpretan esto de una manera futurista, aunque no sean dispensacionalistas, como los amileniales, un ejemplo,
con todo respeto lo digo, es porque siguen interpretando esos pasajes de manera futurista, porque lo que han hecho o lo que siguen haciendo es que no tratan de filtrar debidamente, hermenéuticamente el punto, que hay pasajes que hablan de la venida de juicio de Cristo en juicio sobre su pueblo, que es de lo que está hablando aquí, y hay pasajes que hablan de la segunda venida al final de los tiempos. Entonces, ellos lo que hacen simple y sencillamente es todo pasaje que habla de la venida de Cristo en futuro, lo llevan completamente hasta el final de los tiempos y todo lo hacen como algo literal al final de los tiempos. Pero no están leyendo la Biblia contextualmente, sino que la están leyendo teológicamente en un sentido sistemático, porque así les han enseñado a interpretar la Biblia según esa teología sistemática. Entonces yo por eso no estoy enseñando teología sistemática aquí, sino tratamos de hacer una exégesis hermenéutica para poder elaborar una teología bíblica. Claro. Y entonces quiere decir que estos acontecimientos cataclísmicos, como es el diluvio, como es la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya ocurrieron. No podemos estar con las antenas, es decir, yo no, gracias a Dios ya hace un tiempo que dejé esa perspectiva, pero lamentablemente gran parte de la cristiandad evangélica siempre tiene esa estructura mental teniendo como filtro estos acontecimientos cataclísmicos a futuro, ¿no es cierto? Como referencia para la segunda venida. Sí, es como, por ejemplo, que la gente cuando lee la palabra o cuando oye la palabra Apocalipsis, debido a la influencia futurista y literalista en extremo que se ha utilizado para interpretar el libro, tiene una mentalidad catastrofista, una mentalidad de guerra nuclear, una mentalidad de aviones de combate y tirando bombas aquí, tirando bombas allá, misiles atómicos y todo ese tipo de cosas. Pero realmente es desconocer la escritura, porque cuando uno lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta, si profundiza uno, se da cuenta que está escrito siguiendo un tema, es un tema teológico que sigue el escritor y es un comentario del Nuevo Testamento, es un comentario midrashico al libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Sí. Entonces, y el libro del profeta Ezequiel primero habría que analizarlo, cuál fue su mensaje en su auditorio original, porque se escribió a un pueblo que estaba desesperado, que estaba básicamente desterrado, exiliado de su patria, y que no sentía ya la más mínima esperanza de poder ser reintegrado como pueblo. Y el gran mensaje que trae es, el pueblo va a ser repatriado y va a tener una nueva, por ejemplo, fíjese esto, tenemos el pueblo de Israel o el pueblo judío en Babilonia, expatriado, exiliado, sin ningún tipo de esperanza, como decían el Salmo, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar de Sión aquí en este lugar donde no hay nada que nos llene de alegría para poder hacerlo, ¿no? Y entonces viene el mensaje de Dios al profeta Ezequiel y les dice, el valle de los huesos secos, dice, esos huesos van a tomar vida y van a volver a vivir, ¿verdad? Y van a tener carne nuevamente y van a regresar a la vida, dando a entender que el pueblo de Israel iba a resucitar simbólicamente, ¿verdad? Iba a resucitar como pueblo, iba a tener otra vez esperanza, iba a regresar a su tierra y entonces iba a volver a poseer la tierra y volver a crecer, ¿verdad? Es como una persona que está muerta y entonces los huesos empiezan a tomar carne y se resucita la persona y todo el valle se levanta ya como personas otra vez. Pero ¿qué es lo que hace el dispensacionalista futurista? En lugar de ver eso como un regreso del pueblo de Israel de Babilonia, con su regreso con Esdras y Nehemías al pueblo de Israel, al territorio de Israel, y renacer como pueblo en esa época, siempre es futuro, pero a un futuro inmediato. Lo interpreta como que está hablando del renacimiento de Israel en 1948,
O sea que se brinca, se brinca todo el cumplimiento inmediato al cual se refiere y se lo coloca a algo que a él le gusta porque es en cuanto a su tiempo. Es algo que es relevante para nosotros hoy porque nosotros queremos estar dentro de la caricatura. Queremos estar dentro de la película, que nos toque a nosotros también. Pero eso es una curiosidad y un deseo que no es así, ¿verdad? Que no funciona de esa manera. Entonces lo que estamos haciendo aquí es básicamente lo mismo. Sí, la Biblia habla de una segunda venida de Cristo, pero hay que analizar bien los pasajes en su contexto para saber cuáles son los que sí hablan de la venida de Cristo en forma física y al fin de los tiempos, hablando del fin del mundo, y cuál simple y sencillamente es una venida del Hijo del Hombre en juicio sobre su pueblo en el año 70. ¿Y para qué propósitos? Porque tenía un propósito al hacer eso. Y su propósito era introducir de lleno el nuevo pacto que ya había inaugurado con su sangre al morir en la cruz. Era necesario que eso pasara para que el antiguo pacto pasara y el nuevo pacto tomara todo su esplendor y fuera completamente implementado en la vida de la iglesia. Y de eso no se habla en la iglesia cristiana. Se desconoce completamente como un tema. Si usted le pregunta a un dispensacionalista, le va a decir el dispensacionalista futurista, no. El nuevo pacto ni siquiera se ha implementado. Se va a implementar cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que todavía no estamos todavía estamos en el antiguo pacto. Imagínense. Sí. Y en su mentalidad, entonces, el centro de su visión es el pueblo de Israel, ¿verdad? Es el centro de su visión es el pueblo de Israel, porque ese es el centro de la visión del antiguo pacto, ¿verdad? Claro. Pero en el nuevo pacto hay un nuevo centro de visión. Si es que ya entró, hay un nuevo centro de visión. Y ese nuevo centro de visión es el nuevo Israel. Y no me refiero a la iglesia cristiana. El nuevo Israel es el Mesías. Él es el verdadero Israel de Dios. Amén. Y cuando estamos en el verdadero Israel de Dios, que es el Mesías Jesucristo, entonces nos venimos a convertir en el nuevo Israel también. Cuando nacemos en él, espiritualmente hablando. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo no? Sí, hermana Angélica, y alguien más, de Sí. luego el hermano Armando. No, le quería preguntar si hay algún material sobre ese tema de las diferencias de la venida en juicio y la segunda venida. Sí, ahorita lo vamos a recomendar y lo vamos a dar en la bibliografía. Nomás espérenme un momentito, ¿ok? Sí, 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 está bien. Sí, hermano Armando. Buenas noches, Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Usted ha dicho que la expresión que usó el Señor, el uno será tomado y el otro será dejado, la una será tomada y la otra será dejada, se refiere a algo que hacían los ejércitos romanos cuando entraban antes a las ciudades, a los países, a los pueblos conquistados. Mi inquietud es dónde puedo encontrar esa información ampliada. ¿Qué libro me recomienda usted? ¿Qué literatura me recomienda donde pueda ampliar pues esa información? Esa es mi inquietud, mi hermano. Gracias. Ok. Bueno, donde creo que dice eso y explica de las prácticas que llevaba a cabo el pueblo romano es el libro de Josefo. Consígase los libros de Josefo, de la editorial CLIE, La Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos. Son dos libros de editorial CLIE y ahí se narra todo lo que ocurrió en la guerra a la que nos estamos refiriendo, desde el 66 hasta el 70, en esos dos libros, y ahí usted va a poder ver cómo históricamente, cómo es que procedía el ejército romano y a qué se refería Jesús cuando él dijo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el rapto, mucho menos con el rapto secreto, ¿verdad? Sí, hermano Víctor. Benjamín, en el pasaje donde, bueno, ahorita hablábamos de que Jerusalén, bueno, donde dice que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los enviados. Mi pregunta es, ¿a qué profetas se refiere de los que mataron? ¿Y a qué enviados? Y al referirse a Jerusalén, ¿se refería únicamente a los religiosos? Ok. Bueno, a lo que Jesús está refiriendo, entiendo yo, es que desde que Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo con una misión, que era comunicar el mensaje de Dios a las demás naciones, y no cumplieron con eso, no llevaron a cabo esa misión. Entonces, y de hecho no llevaron a cabo esa misión porque ni siquiera ellos vivían de acuerdo al mandato de Dios. O sea, menos podían predicar algo que no vivían, ¿verdad? Entonces el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1 dice, mi pueblo es un pueblo testarudo, es como una podrida llaga, dice. El burro entiende, pero este pueblo no entiende, mi pueblo no entiende, dice. Está más duro que de entendimiento que un animal, ¿verdad? No estamos tratando de hablar mal de nadie, pero es la forma metafórica en que habla el profeta Isaías. Y él como judío está criticando al resto de sus hermanos judíos, de su propio pueblo, hablando de parte de Dios, dando a entender que ellos no vivían la Torah, no vivían la ley de la forma en que Dios pedía. Entonces, si ellos no vivían eso, ellos no podían predicarle a un mundo completamente inmerso en el paganismo un nuevo camino, porque ellos mismos no lo vivían, ¿verdad? Entonces ellos vivían también en el paganismo, en la idolatría, en otras cosas más. Entonces, simple y sencillamente Dios les enviaba profetas. Y si tú lees el capítulo 11 de Hebreos, ahí dice cómo es que Dios desde el Antiguo Testamento empezó a tener sus testigos, sus proclamadores de justicia. Y todos esos que él menciona varios, ¿verdad? Menciona a los patriarcas y luego pasa por el periodo de los jueces y luego pasa por el periodo de los profetas, llega Samuel y sigue hablando. Y luego dice, a unos los persiguieron, a otros los aserraron, a otros, y eso de los aserraron está hablando de la tradición que dice que al profeta Isaías lo aserraron, lo cortaron con un serrucho, ¿verdad? Y lo mataron. Entonces, lo que está diciendo es que a todos sus siervos profetas del Antiguo Testamento y otros tipos de enviados que tenía a través de los sacerdotes, a los sacerdotes también les hacían la vida imposible, porque un sacerdote o un profeta que les estuviera hablando de Dios, que regresara al pueblo de la ignorancia y de lo que es la idolatría y todo ese tipo de cosas en las cuales el pueblo se apartaba, y ellos los llamaban a través de un llamado de reconvicción y llamándolos al arrepentimiento y que volvieran al mensaje de la palabra, pues al pueblo no le gustaba. ¿A quién le gusta que lo regañen, verdad? Entonces, lo que hacían a estos es que a todos los que los enviaban, los mataban. A todos los que les enviaban, de alguna manera se deshacían de ellos, ¿verdad? Como diciendo, para que se calle. Y vemos a veces relatos en el Antiguo Testamento de reyes, por ejemplo, que Dios enviaba a los profetas y habían otros que decían, vamos a consultar al profeta. Y el rey que decía, no, yo no quiero consultar a tal profeta porque ese nunca me dice una palabra buena, ¿verdad? O sea, ninguna palabra que me guste a mí, que me caiga bien a mí, ¿verdad? Por mal. Entonces el profeta venía con un regaño para el rey, ¿verdad? Entonces el rey nunca quería. Entonces, digo, hay sus excepciones muy contadas, ¿verdad? Pero para eso hay que leer todo el Antiguo Testamento. Pero un relato que nos hace en breve reconocer eso es el capítulo 11 de Hechos, perdón, de Hebreos. Te recomiendo que leas eso para que veas de qué está hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, y está hablando del pueblo, más que todo está hablando de los líderes, tanto políticos como religiosos, de todas las edades del pueblo de Israel, desde Moisés en adelante, o sea, desde que pasa Josué, es el último que sigue, digamos, el mandato de Dios tal y como se lo dio Moisés. Después de eso viene el periodo de los jueces y empiezan a trastabillar. Luego viene el periodo de los reyes y ahí tenemos reyes buenos y reyes malos y son más malos que buenos, en fin, el pueblo queda completamente mal, ¿verdad? En lo que es el camino de Dios. Y a eso se está refiriendo Jesús. A través del tiempo, porque luego dice, para que en ti pueda yo tomar venganza y sobre ti, sobre esta generación, recaiga toda la culpa
Dice, de la sangre desde Abel, ¿hasta cuándo? Hasta Zacarías, al que mataron entre el altar y el templo. O sea, desde el primero que aparece asesinado hasta el último que aparece asesinado también, en Crónicas, o sea, todo el canon bíblico. O sea, sobre esta generación va a caer, es un pecado que se ha venido acumulando, 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 y la gota que derrama el vaso es el rechazo del Hijo de Dios. O sea, primero rechazaron a sus profetas y enviados, y la gota que colmó el vaso fue el rechazo del Hijo de Dios. Muy bien. Pero obviamente, si el pueblo tenía algo que ver, era porque el pueblo se dejaba manejar por sus líderes. Seguía a sus líderes que no eran no eran los mejores líderes religiosos y políticos que pudieran tener. Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín. Ahora hay Oye, que pensar, por ejemplo, que en los tiempos de Jesús y aún antes de los tiempos de Jesús, el sumo sacerdocio en Israel no era por mérito, ni era porque fueran de un linaje tal y como la Torá lo especificaba, sino que para el tiempo de Cristo el sumo sacerdocio, Roma lo vendía al que pagaba más. Entonces ya te puedes imaginar que los sumos sacerdotes de la época de Cristo casi no sabían nada de Biblia. O sea que como eran ricos, pagaban y les daban el sumo sacerdocio, pero quedaban en autoridad porque la Roma imperial les vendía el puesto, pero no es porque merecían tal cosa. Ahora la pregunta es, si así está el líder, entonces ¿cómo va a estar el pueblo? yes. Digo, en un sentido general, no estamos hablando que cada una de las personas estaba así, ¿verdad? Pero Jesús sí le dijo a sus seguidores qué es lo que tenían que hacer para que no cayeran en ese error, ¿verdad? Y se los dijo en el capítulo 24 de Mateo, 21 de Lucas y 13 de Marcos. Okay. Otra pregunta. Bueno, regresando a la primera parte, que ahorita me acordé. En la estructura quiástica, cuando se escribe, por ejemplo, un pasaje de la Biblia, ¿el escritor lo escribía sabiendo esa estructura o muchas veces a lo mejor lo escribían así sin saber que lo estaban escribiendo con una estructura quiástica? Pues en eso sí no te puedo decir qué es lo que el escritor o hasta qué punto el escritor tenía eso, porque vemos que más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que Dios al inspirar su palabra, eso implicaba que él guiaba a la persona, aunque le daba la libertad para hacerlo, de acuerdo a su propio desarrollo cultural, ¿verdad? Y personal que tenía sus conocimientos, también guiaba a la persona, el Espíritu Santo guiaba a la persona en cuanto al mensaje que quería comunicar. Pero en cierta manera, si había un quiasmo ahí, yo pienso que el autor sí sabía que estaba escribiendo ese quiasmo, porque no aparece así nada más de la nada. Bueno, yo creo que es también otra prueba de la inspiración, pues. Claro. O sea, es Sí, como sí. que tú sepas, como que te diga alguien, vas a escribir un ensayo y tú dices, bueno, el ensayo lleva una introducción, lleva un cuerpo, lleva como 3, 4 puntos, luego llega una conclusión y luego unas palabras finales. Esa es la forma en que lo hacemos hoy día, ¿no? Decimos, te pones a escribirlo. Tú ya sabes qué parte le vas a poner, pero luego el Espíritu Santo, en cuanto al contenido de lo que tú vas a decir, ahí te va a guiar para que tú digas exactamente la verdad de las cosas. ¿Sí me doy a entender? Sí, perfecto. Muy bien. Muchísimas Pero gracias. así el escritor sabía dónde estaba haciendo su quiasmo, pero el Espíritu Santo lo iba guiando en cuanto al contenido. Así es. Bueno, es lo que pienso humildemente hasta aquí, ¿no? Déjenme compartir con ustedes la bibliografía, que no lo hice hace un rato. Déjenme mostrarles rapidito.
Ahí tenemos una referencia a lo que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. Ok, y luego creo que es una figura bastante interesante. Acá hay unos ángeles, miren, ¿ya se fijaron de los ángeles que están acá arriba? Ok, en cuanto a la primera parte, les recomiendo que se consigan este material que está buenísimo, como también lo mencioné en la clase anterior, Creación, Edén y Diluvio por Marcelo Wow, editorial CLIE de este año 2023. Un libro fantástico, muy bueno, les va a traer mucha información de buena calidad. Aquí nada más recomendamos cosas de buena calidad. Otro libro también muy bueno, Navegando Génesis, el viaje de un científico a través de Génesis 1 al 11 por Hugh Ross, de editorial Querigma del 2023. No tiene el mismo enfoque, pero ni tampoco habla de esto de la misma manera, pero ambos libros traen bastante información, cubren el tema de una manera responsable, bastante profunda, para que tengan una buena perspectiva para analizar de ambos autores. Y este es un libro fantástico que quiero recomendarles para que empiecen a estudiar el tema de la venida del Hijo del Hombre en juicio y cómo saber la diferencia. Preguntaron hace un rato sobre eso y este libro es el libro con el que necesitan empezar. La escatología de Jesús. ¿Cuándo dijo Jesús que regresaría? El autor es R.C. Sproul, de Publicaciones Querigma, y se tradujo en el 2019. Es un libro que ya tenía en el mercado en inglés bastantes años, pero se tradujo en el 2019 y gracias a Dios ya lo tenemos para que lo puedan conseguir. Empiecen por ese libro. Una vez que logren dominar el contenido de ese libro, van a poder empezar a hacer muchos grandes avances ya con otros libros, pero ese es el más básico y el más bueno. Y ya con eso pues regresamos a los comentarios finales. Y lo que es en cuanto a los libros, pues van a recibir el PDF como de costumbre y ahí van a poder tener todos los datos en cuanto a la bibliografía. ¿Sí estamos? ¿Ya están listos para predicar el comentario midrásico el fin de semana? No, échate la congregación. El hermano Raúl dice que ya está listo, ¿verdad? Ya, hermano, ya estoy listo. Está bueno. Bueno. Bueno, mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí está Mordisco Bíblico. Le damos una bienvenida a Mordisco Bíblico que nos acompaña hoy Saludos, bendiciones, hermano. desde El Salvador, Tierra en Santa. en la América Central, la Tierra Santa de Centroamérica. Saludos, bendiciones. Saludos y bendiciones también. Hermano, usted estaba recomendando los libros de Flavio Josefo. Son Sí. libros bastante amplios. Yo quería mencionar también de que Editorial Portavoz los tiene traducidos por Paul Meyer, que son bastante resumidos. El traductor ha resumido la narrativa de estos libros bastante amplios, que es un solo libro que se llama Obras Esenciales, Flavio Josefo. Si alguien Pues está qué bueno. interesado en adquirirlo con Flavio Josefo para no leer un libro tan amplio y hacer un recorrido por una lectura corta. Pues ya lo escucharon. Obras Esenciales de Flavio Josefo, de Editorial Portavoz. Esa es otra recomendación. Gracias, hermano Anton. Digo, y en cuanto al estudio de la escatología de Jesús, pues estamos yendo despacio, poco a poco. Más adelante vamos a entrar a estudiar cosas que tienen que ver con más profundidad, ¿verdad? Escatológica.
Pero, o sea, escatológica quiere decir en cuanto a las cosas que tienen que ver con el fin y cómo es que eso tiene que ver con los pasajes bíblicos. Pero no vamos a entrar ahorita a un tema que es demasiado amplio cuando no tenemos el tiempo, sino que hoy dimos nada más un breve esbozo que tiene que ver con lo que estábamos cubriendo, el tema de la destrucción y cómo es que Dios lleva a cabo aquello a través del mensaje de Jesús en su profecía y cómo es que se cumplió, ¿verdad? ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta final? Si no, pues nos vamos despidiendo. Ya llegamos a la hora, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos aquí en 15 días y vamos a tratar de hablar de lo que es el tema de la Torre de Babel. Vamos a entrar a Babilonia, ¿verdad? Y estamos acercándonos a la parte final del trimestre y vamos a quizás tocar dos clases hablando de Babilonia. Y la final, pues no sé si podemos tener una clase más, vamos a ver. Pero también quiero hablar de lo que más de la hipótesis documentaria para dar más información sobre eso y poder rebatir esto de una manera completa, ¿verdad? Y dar las herramientas para poderlo hacer. Pero pues sigamos orando para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos lleve a buen puerto, ¿verdad? Para donde quiera que nos dirijamos. Bendiciones, nos vemos de aquí a 15 días. Saludos a todos. Bendiciones, hermano, muchas gracias. Claro que sí, como dice allá, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Nos vemos, que tengan buenas noches. Bendiciones, profesor Benjamín, y a todos, gracias. Bendiciones.